Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros tenemos que continuar porque hoy es un día bastante particular. Se decide la suerte de nuestro país, si se vaca o no al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Él se va a tener que enfrentar ante el Congreso, esgrimir sus argumentos al lado de su abogado. Así es, y justamente anoche el presidente Kuczynski ofreció un mensaje a la nación. Él señaló que sus vicepresidentes no formarán parte de un gobierno que nazca de una forma injusta. Vamos a escuchar atentamente sus palabras porque pueden tener un impacto significativo en lo que va a ocurrir hoy en el Congreso. Reconozco que he cometido errores. ¿Y qué es lo primero que debo pedirles a ustedes? Disculpas con claridad de mente y dolor de corazón. Disculpas, primero, por no haber sido lo suficientemente cuidadoso y prolijo en el orden y registro de todas mis actividades. Ser descuidado y desprolijo es un defecto, pero no es, ni nunca ha sido, ni será jamás para mí una herramienta de deshonestidad y mucho menos de delito. Otro error, hoy lo veo claramente, fue esperar algo distinto de nuestros opositores. Muchos me aconsejaron que a la primera censura del ministro Saavedra respondiera con una cuestión de confianza. No los escuché y asumo mi responsabilidad. Decidí optar por el diálogo, no por la confrontación. Hoy, sin embargo, todos estamos viendo las consecuencias de esta decisión. La Constitución y la democracia están bajo ataque. No queremos regresar a la dominación de un solo grupo que maneje todo el país a su antojo. Exigimos el respeto a la decisión popular que dispuso un equilibrio de poderes con el Congreso de un lado y el Ejecutivo de otro, sin que haya uno totalmente dominante. Me presento además, como lo haré mañana ante el Congreso, con tranquilidad de conciencia, firmeza de espíritu y fe en nuestras instituciones democráticas. Se trata de una convicción que mis dos vicepresidentes comparten porque ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática. Quiero decirles con todo mi corazón que si ustedes me apoyan, su confianza no será defraudada. Afirmo con toda la solemnidad y gravedad del juramento que entre mis defectos jamás, pero jamás, he tenido el de la corrupción, la deshonestidad o el delito. Si comentábamos aquí con el doctor César Sagazabache que este es el discurso más político que le hemos podido escuchar al presidente Pedro Pablo Kuczynski en un poco más de un año de gobierno. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Este discurso es muy significativo porque lo que él está diciendo es, si me vacan, mis vicepresidentes van a renunciar. Por lo tanto, se patea el tablero, se convoca a elecciones. Es prácticamente eso, está ofreciendo un nuevo panorama y esto podría cambiar la decisión del Congreso. Yo lo que creo es que estos días lo que ha quedado claro es que hemos perdido el equilibrio del procedimiento en medio de una polarización comprensible, inevitable, dadas las circunstancias de la crisis, pero que no forma el mejor ambiente para discutir un asunto que está pasando a segundo plano y que tiene connotaciones de moral pública muy intensas. Las discusiones de moral pública, como las que tendrían que permitir resolver este impasse, suponen un clima equilibrado del que nos estamos alejando. Claro, el discurso de ayer claramente modifica las coordenadas de la aproximación del presidente a este caso. ¿Le pareció un buen paso? No querría calificarlo como bueno o como malo, me pareció diferente, ¿no? Ayer el presidente no ha hablado de Westfield, no ha hablado del señor Sepúlveda, ni ha hablado de su periodo en el gobierno de Toledo, que es el caso moral en discusión. Ha introducido una variable política de contexto,
prácticamente lo que ha dicho es esto se está discutiendo en medio de una relación deteriorada entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y eso es cierto, es indiscutible, pero eso no es lo que tendríamos que discutir. Eso no es lo que tendría que calificarse en términos de moralidad, de incapacidad y de consecuencias, vacancia u otras alternativas. Al otro lado, he visto expresiones que lamento decir, tengo que llamar destempladas del Parlamento en el abordaje de la sesión de hoy. Entonces yo temo que estamos aproximándonos a una sesión que va a estar crispada, con discursos extremos, no reconciliados y sin una agenda clara sobre los criterios que hay que discutir para tomar una decisión ponderada. Y ahí, en la cuestión de los criterios, es donde creo que tenemos que trabajar para estabilizar esto. Ahora, hasta antes de este discurso de Pedro Pablo Kuczynski, se tenía la posibilidad de que, vacado el presidente, podía asumir Martín Vizcarra. Parece que las condiciones van a cambiar y eso también podría influir en lo que podrían decidir algunos grupos que, por ejemplo, habían considerado este escenario como probable, es decir, si se va Kuczynski y se van los viceministros, el escenario cambia completamente en términos políticos. ¿Eso podría hacer que también los congresistas cambien su votación? De hecho, estos días parece claro para todos que se ha abierto una suerte de procedimiento muy menudo de pelea por el voto a voto, ¿no? Quienes intentan conservar los votos que aprobaron el inicio del procedimiento, que eran 90, y quienes intentan que alguna de las personas que votaron por el inicio del procedimiento decanten su posición hacia el rechazo de la vacancia. Eso va como en el segundo piso, en el pasillo de esta discusión, ¿no? Yo creo que la enorme influencia que ha tomado estos detalles, el mensaje de ayer me parece dirigido a ese juego del voto por voto, está haciéndonos perder de vista el caso principal y yo querría que recuperemos la discusión sobre el caso principal, pero temo que una sesión así de abrupta es casi imposible. ¿Pero a qué se refiere con el caso ¿A qué me principal? refiero? ¿El caso legal? No, el caso moral constitucional Ok. de la incapacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un problema para poder abordar esto con la seriedad y la ecuanimidad que necesitamos. El primer problema es que no tenemos antecedentes. Los casos morales se discuten siempre en función a lo que se ha decidido antes. Y en esta situación hay que decir, las reglas de incapacidad moral no se han usado nunca seriamente. Se habla del caso Billinghurst en el 914, pero el caso Billinghurst no terminó con una discusión sobre vacancia, terminó con la renuncia de Billinghurst. Se habla del caso Fujimori, pero el caso de Fujimori era el de una renuncia rechazada y una fuga al país. De modo que ahí en ninguno de los dos... Y se resolvió también, por supuesto, en de poco manera tiempo. inmediata con él fuera. En ninguno de los dos quedan criterios morales claros para discutir cuándo algo no solo es inmoral, sino que funda una incapacidad moral permanente. Y es tan grave que no solo es serio, sino que justifica la vacancia. Es una decisión que no tiene vuelta para atrás. Creo entonces que hay que hacer una pausa. Y mi impresión es que la única manera de hacer una pausa es que el Congreso, en el Pleno, hoy, después de la discusión, que creo que va a ser encarnizada, acepte o acuerde llamar a una segunda sesión, llamar a un grupo de expertos intachables en términos morales, indiscutibles para todos, lejanos de la guerra de tiendas políticas, para pedir su opinión sobre los hechos y sobre las consecuencias. Y recién ahí el Congreso, que es el llamado a hacerlo, tome una decisión final, con referencias morales más claras. Pero resulta que las reglas de juego ya están dadas. Precisamente ayer la Junta de Portavoces del Congreso ha anunciado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a tener 2 horas como mínimo para defenderse en el Congreso, van a respetar su investidura y probablemente los mismos congresistas han anunciado, es más, se han distribuido los tiempos y probablemente entremos en votación a las 9:10 de la noche. Vamos a ver la siguiente nota que plantea estas reglas de juego y también vamos después a seguir analizando el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski de ayer. Todo está preparado para la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso. En la víspera, la jefa de prensa de Palacio de Gobierno visitó el Parlamento para ultimar detalles. Tras una reunión, la Junta de Portavoces decidió que el mandatario sea recibido con los honores correspondientes y tenga un sitio especial en el hemiciclo junto a su abogado. Se prevé que la sesión inicie a las 9 de la mañana. Al plano inferior del Congreso, donde va a haber una mesa acondicionada para que él pueda hablar y pueda hablar también su abogado durante
2 horas mínimo. Y se puede ampliar de acuerdo al pedido que ellos puedan hacer. Pero los 60 minutos se han convertido en 2 horas, en 120 minutos, y a pedido de la propia bancada de los PP Causas, y luego el tiempo que crean conveniente. Lo que sí va a haber es una limitación del tiempo en los congresistas que van a intervenir, y eso se ha acordado que el debate va a ser aproximadamente 4 horas y media o 5 horas, después de la intervención del presidente y su abogado. Ahora, como es costumbre, esas 4 o 5 horas de debate parlamentario a veces se pueden prolongar, ¿no? Una vez que el mandatario y su abogado se pronuncien, el presidente abandonará el hemiciclo para dar pase al debate, del cual no participará, pues este se dará entre los parlamentarios de distintas bancadas. Debate que se espera sea alturado. Ellos se acordó que nosotros como parlamentarios tenemos 4 horas y media de debate, los cuales, si nos basamos en las estadísticas, probablemente se lleguen a 7 u 8 horas. Y si finalmente llega a superar las 8 horas, seguiremos en el debate. Ese es un debate muy importante para el país. Sobre todo cordura, respeto y darle la oportunidad al presidente de la República que se defienda. Se habla mucho en la coyuntura nacional que no existe un respeto a la defensa. Nosotros como APP somos los más preocupados que se defienda o que el presidente de la República se pueda defender, que pueda esclarecer todas las dudas. Que esta es una discusión que va a operar en el Parlamento, que es política. Este no es un tribunal penal, ni es un tribunal civil, ni es la comisión Lavallato. Es el Pleno del Congreso que por mandato de la Constitución ha recibido un encargo, y creo que los peruanos, como esto va a ser de conocimiento público y televisado, los peruanos se formarán el criterio de cómo actúan los parlamentarios que eligieron. El oficialista Juan Cheput se mostró de acuerdo con las condiciones que se vienen contemplando para la presentación de Kuczynski. El presidente puede decidir hablar 1 hora y su abogado 1 hora, o de repente el presidente 90 minutos y su abogado 30. Eso dependerá de cómo quiere el presidente desarrollar su accionar. Bueno, el presidente, tengan ustedes la seguridad que mañana va a aclarar las dudas de los parlamentarios y va a ser una jornada exitosa para la democracia, desde el punto de vista que yo estoy convencido que él va a seguir al frente de la nación. Ya estamos viendo cómo el día de hoy, muchos parlamentarios que el día viernes decían renuncia o censura, hoy día dicen que van a esperar al presidente, van a reflexionar y luego votarán. Eso ya es un avance importante, yo confío en las bancadas. Tras el debate, que puede durar hasta las 9 de la noche, se espera se ejecute la votación respectiva de vacar o no al presidente. De prosperar, esta deberá ser notificada al mandatario y a la presidenta del Consejo de Ministros. El reglamento estipula que se necesitan 87 votos para aplicar la vacancia. Hoy es un día muy importante para el país y tenemos una jornada informativa muy especial aquí en Panamericana Televisión. Tenemos equipos desplegados en puntos estratégicos. Tenemos a Nidia Caja en los exteriores de la casa de Pedro Pablo Kuczynski y a Paco Flores y a Brian Matías en diferentes puntos del Congreso de la República. Vamos a empezar con Nidia para que nos dé información de lo que viene ocurriendo a esta hora de la mañana en San Isidro. Nidia, buenos días. Muy buenos días. El día de hoy, como lo han mencionado, es un día decisivo y en este momento el presidente de la República todavía permanece al interior de su vivienda. Suponemos, es muy probable que esté repasando algunos de los argumentos que va a presentar en el Congreso de la República, porque faltan menos de 2 horas para ello, para que se presente junto a su abogado Alberto Borea y pedir que pueda evitarse esta probable vacancia. Pero hace algunos minutos nada más han llegado una gran cantidad de vehículos, seguridad del Estado, que es precisamente los que les estamos mostrando, porque antes de ello en realidad la situación aquí era bastante tranquila. No ha habido movimiento mayor al interior de la casa del jefe de Estado, simplemente han llegado personal de seguridad, porque, como sabemos, el presidente de la República va a ir resguardado hasta el Palacio Legislativo, donde obviamente va a entrar con los honores correspondientes. Pero la seguridad el día de hoy es mucho mayor al que hemos registrado días anteriores. Vemos aproximadamente 8 vehículos, seguridad del Estado, que ya se vienen ubicando aquí en el frontis de la casa del jefe de Estado. En realidad, no sabemos si esta mañana vaya a recibir la visita de los vicepresidentes,
pero ya falta muy poco, apenas poco menos de 2 horas para que pueda salir desde aquí, desde su vivienda, rumbo al Congreso de la República y presentar los argumentos que puedan evitar este pedido de vacancia del Congreso. Muchísimas gracias, Nidia. Y precisamente en el Congreso de la República se encuentran nuestros compañeros Brian Matías y Paco Flores, con quien nos enlazamos en estos momentos. Paco, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente nos encontramos en el Jirón Andahuaylas, a la espalda del Congreso de la República, y estamos aguardando a ingresar al Palacio Legislativo en instantes para llevarles precisamente en esta cobertura especial la sesión en donde se definirá la vacancia o la posible vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como pueden ustedes ver en pantalla, hay gran expectativa por parte de la prensa nacional y extranjera. Desde muy temprano, colegas de distintos medios están haciendo cola aquí en los exteriores del Congreso de la República para ingresar al hemiciclo donde se va a transmitir pues esta sesión. Informarles que a través de su cuenta de Twitter, el congresista oficialista Alberto de Belaúnde publicó una citación a los miembros de la Comisión Lavajato, que fue extendida el día de ayer por la noche, para sesionar esta mañana a las 8 de la mañana en la Sala Grau, es decir, hora y media antes de que se inicie la sesión donde se definirá la vacancia. Lo que dice esta citación de forma bastante escueta y que la tenemos aquí a la mano es dar cuenta de documentos recibidos por parte de la comisión el día 20 de diciembre del 2017. Esa es la razón por la cual se va a juntar este grupo de trabajo a las 8 de la mañana y nosotros también vamos a estar, por supuesto, ahí para llevarles detalles. También hay que decir que esta mañana, muy temprano, a las 6:12 de la mañana, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dado declaraciones a un medio colombiano, a la Radio Blue de Colombia, y en ese medio pues ha dicho que el Congreso no lo va a vacar. Así ha dicho en sus declaraciones a este medio colombiano. Es lo que tenemos que informar mientras nosotros vamos a seguir, por supuesto, aquí en los exteriores del Congreso a la expectativa y para poder ingresar precisamente al hemiciclo, que es donde nosotros vamos a estar destacados para llevarles todos los detalles de esta sesión. Bien, Paco, muchísimas gracias por la información y justamente en medio de este fuego por la crisis política hay un leño más que se ha incorporado a la hoguera y es justamente esta citación repentina que mencionaba nuestro compañero, la orden del día para una sesión de la Comisión Lavallato que solamente da cuenta de que se van a revisar documentos recibidos el 20 de diciembre de 2017. Son documentos calientitos. Que no se menciona exactamente a qué se refiere, podría tener relación con Pedro Pablo Kuczynski o no. En todo caso, llama mucho la atención que esta sesión se vaya a realizar justo el día de hoy, 1 hora y media antes de la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y sobre este asunto queremos consultarle también al doctor César Azabache porque nos llama mucho la atención qué podría ocurrir si es que efectivamente hay documentos nuevos que puedan modificar, en todo caso, el panorama político en torno a la situación del presidente Kuczynski. Bueno, veamos si la sesión trae un leño caliente o es solo una sesión adicional, ¿no? Creo que está en la cuestión sobre qué ha ocurrido y qué hay que discutir. Los hechos tienen demasiadas incógnitas como para que puedan ellas ser despejadas solo con la carta del Banco de Crédito que se publicó ayer o solo con algún documento complementario. El problema que tiene este caso es que estamos discutiendo, de nuevo, sobre incapacidad moral sin criterios claros, sobre una consecuencia, la única que prevé la Constitución y el reglamento, que es la vacancia, que es irreversible. No tenemos en la mesa alternativas sobre soluciones más equilibradas que pueda tener o adoptar el Congreso. Y no tenemos tampoco un escenario en el que se pueda acumular más hechos, porque esto de hoy es una sesión de asamblea, no se investiga en asamblea. Claro. Por eso creo, donde estábamos antes de estas microondas, por eso creo que el Congreso tiene espacio suficiente para después de escuchar al presidente y su abogado y discutir todo lo que haya que discutir, hacer una pausa, llamar a una junta de notables, tener criterios claros sobre qué cosa es inmoral en términos de moral pública, cuando esa inmoralidad es tan intensa que justifica una decisión irreversible como la vacancia. Si es o no verdad que el Congreso, que puede vacar al presidente, puede tener otras alternativas, como por ejemplo suspenderlo mientras la Fiscalía investigue los hechos.
Si existen o no esas opciones, es algo que no vamos a poder decidir en esta sesión. No necesariamente tendría que resolverse el tema hoy. Yo creo que no, menos cuando el Congreso, este es el único caso en la Constitución, es el dueño de sus propias normas de procedimiento. De modo que si con una mayoría idéntica a la que aprobó el reglamento, el Congreso aprueba introducir una pausa para mejorar las condiciones del procedimiento y equilibrarlo, pues ello sería perfectamente lícito y daría un tiempo que permita madurar el equilibrio reflexivo del que debe tomarse una decisión tan difícil como esta. Claro, has hablado de equilibrio y de reflexión. Y ayer Pedro Pablo Kuczynski en realidad lo que ha hecho es sacar la carta antifujimorista. Ha dicho que nunca debió dialogar con ellos, que desde un principio, que le habían aconsejado, ¿verdad? Que no dialogue con ellos, que esto era imposible y que finalmente esto era lo que se esperaba, la vacancia, ¿no? Ha salido, como quien dice, con el pie en alto y le ha declarado la guerra al fujimorismo. ¿Qué va a suceder de ahora en adelante si es que Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, no es vacado? ¿Cómo van a hacer estos 4 años de gobierno que aún quedan? Es una excelente pregunta porque mi impresión es que estos últimos 2 o 3 días los sujetos políticos se han abocado a defender sus votos o a ganar nuevos votos. Están jugando, o el juego que veo está definido en el corto plazo de una votación para el día de hoy y no está pensado en la proyección institucional de las consecuencias de estas decisiones. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Pedro Pablo Kuczynski hoy es que en efecto la posición por la vacancia no logre 87 votos, logre 85, 84, 83, 80, claro. No lo vacaron. Pasa con 11. Si es que eso es pasar, ¿no? Porque es el tipo de asuntos morales en el que la nota probatoria debería ser 15. Ajá. Entonces no se resuelve nada. O sea, igual queda deslegitimado. Pero por supuesto, e igual todas las incongruencias o incógnitas asociadas al caso quedan pendientes de solución. Por eso creo que el procedimiento, como fue regulado en el 2004, como está en el reglamento del Congreso, probablemente muy útil para casos flagrantes, ¿verdad? La inmoralidad inaceptable, ver a un presidente de la República tambalearse en un auto ebrio, una cosa de ese tipo. Negar hijos, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de los hijos negados, que se resolvió pidiendo perdón, ¿verdad? ¿Por qué eso no fue causal de vacancia? Es que eso es lo que voy. El procedimiento del 2004 se hizo pensando en una situación de hecho distinta a esta, que tiene complejidades éticas distintas. Una situación como esta tendría que discutirse en un parlamento bicameral, con un Senado que le ponga pausa al debate y le ponga otro peso de eticidad. No tenemos Senado. Esos defectos hay que compensarlos. Y por eso, para compensarlos, es que creo que el Congreso debe escuchar a más personas que los que están involucrados ahora en esta pelea polarizada de quitarse el voto a voto. Creo que esas otras personas son las que podrían darle proyección institucional al resultado de la crisis. Y creo que son las que podrían abrir otras opciones. La suspensión a mí no me parecería absurda en absoluto, mientras la Fiscalía termina de aclarar cosas como en qué circunstancias se firmó el famoso contrato del 2004, qué hacía Westfield Capital ahí, qué relación específica tenía Gerardo Sepúlveda con Odebrecht y con Kuczynski. Esas preguntas no se van a resolver hoy y tomar una decisión imposible de revisar con esta poca información en medio de estas incógnitas y en medio de una pugna entre dos partes sin una mediación imparcial fuerte institucionalmente, creo que sería un error. Algo que se ha mencionado mucho durante esta polémica, este escándalo, es el debido proceso, ¿no? Y uno puede entender a qué se refiere el debido proceso cuando se trata de ámbitos judiciales, penales, porque hay un debido proceso que hay que seguir. Toda una tradición. Exacto. Pero cuando se habla de un proceso político como el que está enfrentando Pedro Pablo Kuczynski, ¿se puede aplicar debido proceso? ¿En qué consiste el debido proceso en este ámbito? De nuevo tenemos una discusión afectada por la falta de una tradición o de prácticas parlamentarias claras sobre este asunto. La vacancia de Fujimori se tomó en condiciones excepcionales y en el medio de una fuga. El procedimiento del 2004, este procedimiento de 3 sesiones, se definió pensando en el caso Fujimori, que es uno de esos casos, o fue uno de esos casos, en los que es perfectamente legítimo tomar una decisión rápida. ¿De acuerdo? Pero claro, este procedimiento no parece apropiado para una situación tan compleja en la que ni siquiera tenemos claro si hay de por medio un delito o no.
en la que ni siquiera terminamos de tener los hechos completos y en la que solo todos estamos indignados porque a todos nos parece inaceptable que una persona de la estatura de Pedro Pablo Kuczynski no haya tenido el control sobre los flujos de dinero que entraban a una empresa personal suya, una empresa de accionariado negociado en bolsa en la que él interviene, sino de la suya. Entonces todos estamos reaccionando en función a una indignación que yo comparto. Yo estoy como todos muy molesto porque eso me parece inaceptable, pero no estamos reaccionando tomando en cuenta que la decisión que vamos a tomar va a determinar el curso político de los siguientes años. Eso es lo que requiere que todos hagamos una autorrenuncia en función a un procedimiento que nos equilibre y nos dé luces sobre el paso siguiente. En este momento es más importante cómo se va a mover el país al inicio del año 2018, que cuántos votos van a estar a favor de una u otra posición durante esta tarde, porque como ambas han reconocido, las dudas sobre los hechos, las incertidumbres que genera y el daño que impone a la institucionalidad del país es demasiado grande para que se resuelva solo contando los votos a favor y los votos en contra en función a una mayoría calificada. Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha presentado una acción de amparo. Bueno, no solo él, ¿no? En las últimas horas se ha conocido que 13 personas han presentado acciones de amparo en diferentes juzgados, pero ayer supimos que el mismo presidente lo había presentado para ponerle freno a este proceso de vacancia. Vamos a ver la nota y después comentamos qué tan efectivo puede ser esto. Son un total de 15 acciones de amparo las presentadas contra el pedido de vacancia del presidente de la República ante el Poder Judicial. La última de ellas fue tramitada precisamente por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski el lunes 18 de diciembre. En el documento, Kuczynski-Godard solicita que se deje sin efecto el pedido de vacancia en su contra, que será debatido este jueves en el Pleno del Congreso. Además, reitera que nunca recibió dinero de la empresa brasilera Odebrecht y que el Congreso ya lo habría condenado anticipadamente sin escuchar su defensa. El congresista oficialista Gino Costa calificó como acertado el recurso presentado por el presidente. Mira, me parece acertado porque el proceso, hemos dicho, es una vacancia express. No hay ningún funcionario en la administración pública peruana a quien se le puede despachar en 3 o 4 días. En la misma línea, Alberto de Belaúnde dijo que se tienen que agotar todos los recursos posibles para salvaguardar y defender los derechos humanos. Está en todo su derecho, yo creo que es acertado, yo creo que en este tipo de situaciones debemos defender los derechos humanos y debemos defender la separación de poderes con todas las herramientas que nos da un Estado constitucional de derecho. Una de ellas es, por supuesto, la vía del amparo y la vía del Poder Judicial. En tanto, la parlamentaria de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dijo que esta demanda no calificaría ante el Poder Judicial, pues el Congreso sigue un proceso político, más no penal. El recurso del amparo no califica para este contexto político, porque el recurso del amparo es cuando hay una situación jurídica en el plano del Poder Judicial, y este es un plano político. Bueno, es importante saber si efectivamente esta acción de amparo que ha sido presentada ya por el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski tendrá algún efecto o no. ¿Qué derecho constitucional se estaría afectando con esta vacancia? Doctora Sabache. Bueno, vamos a mirar dos acciones que no están en la misma línea. Yo estas acciones de amparo las lamento. Las lamento porque la práctica de quienes litigamos y estamos en tribunales, esto es un comportamiento malicioso. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? 15 acciones de amparo están dirigidas a que 15 jueces reciban la misma demanda, a ver cuál de ellos la declara admisible y cuál de ellos se atreve a enviar un oficio al Congreso parando un procedimiento en el que el judicial no es competente. O sea, perdón, pero esto hace muchos años está reconocido en el medio como una de las prácticas de litigación temeraria más vulgares entre nosotros. De modo que yo lamento esto. Yo en realidad esperaría que antes que comience la sesión el presidente o alguien en su grupo deje en claro que estas acciones no prosperan y las retire. Esto es una vergüenza. Pero más allá de eso, ¿cabe la acción de amparo pero en por este supuesto caso? que no. El procedimiento de vacancia presidencial no es un procedimiento judicializado y no se basa en la aplicación de leyes, que es para lo que funcionan los jueces. Se basa en un procedimiento de ponderación política dentro del Congreso, que es el que creo que hay que corregir. De modo que un juez no tiene ninguna competencia para entrometerse en esto. El discurso sobre la supuesta violación al debido proceso, que yo no comparto, yo creo que hay un procedimiento por ajustar, inapropiado, pero no ilegal, inconstitucional o insostenible. Pero digo,
el discurso sobre la violación al debido proceso y este llamado golpe de Estado institucional, que tampoco comparto, tiene más sentido en este otro movimiento que se dirige a la OEA y pide la intervención de la OEA. Ahora, la OEA no está interviniendo en términos de la Carta Democrática. Está interviniendo en el más razonable y ponderado procedimiento de observación. Y eso tiene mucho sentido. Son más de 10 presidentes de la República vacados de una u otra forma en los últimos años de América Latina. De modo que las relaciones Parlamento-Ejecutivo son un punto en la agenda de la OEA. Doctor, justamente nos permite un segundito porque Sí, claro. tenemos precisamente una nota sobre esta carta o este pedido que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la OEA, que ha sido aceptado, y este organismo va a enviar observadores a nuestro país para seguir paso a paso este proceso de vacancia. El ruido político generado por el proceso de vacancia que afronta el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha provocado que el propio mandatario solicite la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos ante la situación actual. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya anunció que se enviará una delegación al Perú para comprobar que todo se lleve a cabo sin irregularidades. Y está enviando al jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría General de la OEA y al asesor principal del despacho del secretario general, quienes harán un informe al secretario general sobre lo que observen en esa materia. Para el ex canciller Alan Wagner, la medida tomada por Kuczynski es válida y era una de las posibilidades a tomar en cuenta ante el contexto político que se vive actualmente en el Perú. La Carta Democrática es un instrumento vinculante, en el sentido de que nos compromete, y es una medida que el presidente tenía a su alcance y ha hecho un uso legítimo de esa posibilidad. Además, indicó que esta medida está en una etapa preventiva ante una eventual alteración del orden democrático que hasta el momento no ocurre. Si la ruptura constitucional se concretara, la OEA podría actuar en caso de que no se restablezca la democracia. Podrían convocar una reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores para examinar la situación y eventualmente suspender la participación del país en los órganos de la OEA. Por otro lado, Wagner señaló que el presidente Kuczynski está en todo su derecho de solicitar la documentación necesaria que sustente la acusación en su contra. Va a ser muy importante que se cumpla con el debido proceso, es decir, que se precisen los cargos, ¿no?, que sustentan esta acusación de que ha habido una falta de carácter moral de parte del presidente. Si bien esta es una decisión política, las decisiones políticas también están sujetas a procedimientos que garanticen los derechos de las personas involucradas. Tras su visita, los observadores de la OEA emitirán un informe al Consejo Permanente de dicho organismo para brindar alguna recomendación con el objeto de fortalecer la democracia en el Perú. Ahora, muchos se preguntan qué peso puede tener la OEA. La verdad es que su actuación en la cuestión venezolana fue lamentable y eso hay que decirlo con todas sus letras. La intervención de la OEA acá, ¿qué garantías de qué podría dar? Porque para empezar la pregunta es, ¿estamos siendo testigos de un golpe a la democracia? No. De hecho, el protocolo que está usando la OEA, el de simple observación, no corresponde a la activación de la Carta Democrática, que implicaría llamar juntas de cancilleres y hacer cosas que, en efecto, en el caso venezolano no han servido para nada, ¿verdad? Lo que ocurre es que sí es una preocupación hemisférica la estabilización de las relaciones parlamentos-ejecutivo, ¿no? Como veníamos comentando antes de este reporte, son más de 10 presidentes de la República que han perdido el cargo de una u otra manera en el marco, y por diferentes razones, en el marco de confrontaciones con el Parlamento, ¿no? También la caída de Dilma Rousseff en el Brasil vino acompañada de toda una discusión sobre si el procedimiento era debido o no era debido. Pero ¿qué es diferente con el caso peruano? Porque claro, se critica que a Dilma Rousseff se demoraron entre 6 y 9 meses para sacarla del poder y a Kuczynski solamente una semana, pero son casos totalmente diferentes, como es diferente el caso peruano del caso paraguayo, que es el que más fuertemente se discutió en términos de abuso de facultades del Congreso. Entonces, no, este es un caso sui generis, sí tiene sentido a largo plazo que la OEA, estoy de acuerdo, no parece estar muy bien parada en el control de las variables democráticas en la región, empiece a abrir un proceso sostenible
para estabilizar ese tipo de crisis. Esta observación forma parte de ese proceso. No creo que tenga mayor impacto sobre la secuela del trámite que el que puede representar abrir canales diplomáticos de intercambio de opiniones y de estabilización del clima institucional global, pero no va a cambiar la escena de los hechos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué debemos esperar esta mañana? Llega Pedro Pablo Kuczynski, comentan que solamente va a hablar unos 15 minutos y que el resto de tiempo se lo va a tomar su abogado Borea. ¿Qué podemos esperar de ese discurso? ¿Un discurso legal, un discurso político? Comenzando la sesión queda claro que esto se ha organizado a la manera de un pugilato, ¿verdad? Con dos posiciones extremas que están discutiendo los votos de en medio. Queda claro que la sesión de hoy no tiene por objeto ganar por mayoría, tiene por objeto ver si el pedido de vacancia alcanza 87 votos. Desde mi punto de vista, la única manera de resolver una controversia así de polarizada es introducir una variable que importe mediación. Dos partes contrapuestas al extremo de acusarse una a la otra de pretender violar la Constitución, no van a encontrar puntos de equilibrio entre sí. Yo apelo entonces a que el Congreso, en un acto de seriedad institucional y pensando en el día de mañana, haga una pausa al final de esta sesión, llame a otras voces que permitan equilibrar esta discusión y pueda fijar criterios sanos, sostenibles. ¿Quiénes podrían ser esas voces, por ejemplo? Yo he estado mencionando nombres en mis preferencias personales. Por supuesto, eso tiene que pasar por el juego de bancadas y negociaciones políticas, pero yo pienso en gente de la estatura de Raúl Ferrero Costa, de Enrique Bernales, del propio Alan Wagner, por ejemplo, de Beatriz Merino, de Delia Reboredo. Pero con una mirada desapasionada, ¿no? Porque acá hay mucha polarización. Claro, personas que no están vinculadas al juego de los partidos políticos, personas que han rendido para el país toda su actividad institucional pensando en intereses públicos, personas inatacables en términos morales, que además han pasado por cargos tan importantes como el Tribunal Constitucional, la propia OEA, el Senado destituido en el 92, personas que recompongan nuestras reservas morales e impregnen de moralidad una discusión que está bajando de nivel al punto de la confrontación abierta y directa. Bueno, uno de los personajes importantes también en esta historia es Nancy Lange, no solamente por ser esposa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ella también ha sido mencionada como parte de la investigación por el caso Odebrecht. Ella, por supuesto, ha dado su respaldo al mandatario y dijo que nunca ha visto una señal de corrupción en él. Vamos a ver la nota y luego lo comentamos. La primera dama, Nancy Lange, se pronunció sobre la crisis que vive el país, respaldando categóricamente a su esposo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para decir algo, que en mis 35 años con mi esposo, nunca he visto señales de corrupción, nunca. Nancy Lange dijo que el mandatario pecó de confiado, haciendo clara referencia a los contratos por asesoría que tuvo su empresa Westfield Capital con la constructora brasilera Odebrecht. Confío demasiado en algunas personas. Y es verdad, no chequeó su contabilidad, no chequeó otras cosas. Sufrió de tener demasiada confianza. Durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Líderes de la Iglesia Misión Internacional, la primera dama volvió a señalar que PPK confió en quien no debía. Además, dijo que Kuczynski Godard siempre buscó el bienestar del país. ¿Qué pasó con él? Tal vez él confió demasiado en su gente, porque realmente viene de una familia muy pequeña. Siempre quería regresar al Perú para ayudar, para empujar este país para ser un mejor país. Estas declaraciones fueron brindadas un día antes de la votación de vacancia del presidente en el Congreso de la República, hasta donde llegará Kuczynski Godard acompañado de su abogado para ejercer su derecho a defensa. Bueno, el doctor César Azabache está planteando una especie de junta de notables, ¿no? Para que puedan ser una especie de senado que aconseje a ver cuáles son los pasos que se pueden hacer para salvar a la institucionalidad en nuestro país, porque estamos hablando de incapacidad moral. Y la moral
es un término que la verdad no es que rija el comportamiento de nuestros congresistas, porque lamentablemente casi todas las bancadas o los líderes de las bancadas están siendo investigados por el tema Lavallato, y además vemos pues a congresistas que tienen una conducta muy reprochable. Sí, es cierto. Primero, la concepción de lo moral es difícil de abordar en términos institucionales, hay que hablar de ética pública, ¿no? En segundo lugar, la Constitución nos viene de tan antiguo como el 839, cuando las discusiones morales significaban otra cosa, estábamos hablando del Perú de los caudillos. Y claro, nuestra escena actual está atravesada por investigaciones y por antecedentes que impregnan a todo el Congreso, porque tampoco las bancadas que están fuera del caso Lavallato han dejado de tener problemas institucionales alrededor de las propias elecciones. Por eso Acuña, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las discusiones sobre el caso en España respecto a su título Plata como cancha, doctoral, etcétera, los etcétera. videos, exacto. Entonces, creo que es importante hacer una pausa y creo que es importante impregnar de moralidad pública un procedimiento en el que estamos discutiendo una solución que sería irreversible. Ese es el gran problema. El procedimiento actual está hecho para cosas contundentes y unilaterales a tal punto a las que casi se reacciona como quien reacciona ante un crimen sorprendido en flagrancia, ¿verdad? Sí. Un procedimiento de 3 sesiones, muy corto, con una sola salida, la vacancia. Claro, pero en ese sentido parece que el Congreso sería el que tendría que reflexionar. ¿Pero sí, qué le pedimos al Ejecutivo? Porque el Ejecutivo ya dijo, no, acá no hay diálogo, se acabó todo. En ese instante no me preocupa el Ejecutivo porque es el emplazado, me preocupa el Congreso, porque en efecto es el Congreso el que tendría que darnos una señal de madurez institucional al final de esta tarde y autolimitarse para darle entrada a otras voces que permitan aclarar esta discusión. Pongo solo ideas sobre la mesa. Ninguna regla de la Constitución ni del reglamento lo permite. ¿Pero acaso el Congreso, que puede vacar al presidente de la República, no puede también suspenderlo mientras la Fiscalía de la Nación termine de aclarar los hechos? Hay incapacidad temporal que creo por eso, que conduce a la suspensión. Por eso, sí, hay un procedimiento análogo que permite la suspensión. Y eso podría ser más equilibrado para todos en medio de una situación en la que nadie tiene los hechos completamente claros. Lo único que puede estar claro es que somos muchos los que estamos indignados porque este caso sea posible, pero nos falta saber cosas para poder ponderar una decisión. Y la única que está sobre la mesa es irrevisable. Eso es lo que, desde mi punto de vista, hace imposible, en términos de ética pública, utilizar este procedimiento sin modificaciones en tan poco tiempo, sin que sea tampoco una violación a la Constitución y por este camino, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay que introducir correctivos que nos den solidez y le den sostenibilidad institucional a la decisión que se tome esta tarde. Bueno, hemos hablado del comportamiento de los congresistas y justamente tenemos que hablar de lo que ha hecho el congresista Daniel Salaverry, que sin pruebas aseguró que se quiere sembrar algún tipo de señalamientos que puedan afectar a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. Los congresistas se han pronunciado también sobre lo dicho por su colega fujimorista. El último martes, Fuerza Popular realizó una conferencia de prensa para denunciar acciones en su contra. Hemos tenido información, nos ha llegado información que se estaría pensando sembrar algunas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios de Fuerza Popular para de esa manera justificar una eventual prisión preventiva contra nuestra lideresa. También se refirieron a posibles negociaciones del oficialismo para torcer las voluntades del Parlamento de cara a la votación de la vacancia. Algunas actividades, algunos movimientos por parte del presidente en la sombra, el señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia. Sin embargo, las críticas de distintas bancadas no tardaron en llegar, debido a que las afirmaciones no vinieron acompañadas de pruebas o indicios que sostengan la denuncia. Daniel Salaverry, si es que no da nombres y presenta pruebas, estaría dando una versión mentirosa y le resta autoridad moral mañana para debatir la posibilidad de vacar al presidente y acusándolo del mismo hecho, de mentir. Yo no entiendo cómo un mentiroso puede, digamos, sancionar a otro mentiroso. Él debería empezar dando nombres y presentando las pruebas. Yo lamento que
vocero de la bancada mayoritaria haya hecho ese tipo de comentarios. Es decir, es algo que nosotros como Parlamento no lo podemos permitir. Lamentablemente, creo que el señor Salaverry está recordando el pasado. En ese Parlamento no hay ningún parlamentario que se vaya a vender. Eso es una ofensa. Y tanto así que con nosotros como bancada de Alianza para el Progreso estamos evaluando si acusamos o no ante la Comisión de Ética al congresista Salaverry. ¿Qué le parece en todo caso estas declaraciones de Daniel Salaverry en este contexto político que se está viviendo? Precipitadas, totalmente precipitadas. No le hacen bien al Parlamento y me parece que eso debe parar. Yo creo que mañana debemos actuar con un alto sentido de responsabilidad y cada uno votará de acuerdo a su conciencia, para bien o para mal. Cualquiera que fuera el resultado, esta crisis política tiene que acabar. Tiene que acabar. Y no por ir por el lado de que insinuar que están comprando parlamentarios, ese tipo de especulaciones sin sustento malogran la deteriorada imagen que tiene nuestro Parlamento. Héctor Becerril defendió lo dicho por su compañero de bancada, guardándose para después los elementos que sostiene son la prueba. En su momento se va a denunciar esos hechos. Y también, como digo, una congresista nuestra y una congresista también, que como Jenny Vilcatoma, han denunciado esos hechos. Y seguramente en su momento se va a aclarar y se denunciará. Por el momento estamos, estamos centrados en el tema más importante, que es la vacancia presidencial. Al ser consultado de sus fuentes, el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, en una entrevista a un medio local, no sustentó el origen de las imputaciones. Un periodista no revela sus fuentes, ¿verdad? Pero sí contrasta información y cuando va a publicar algo lo hace con cierto peso. En cualquier parte del mundo, si nosotras hubiésemos lanzado una acusación de ese calibre, ya estaríamos empapelados y estaríamos camino al Poder Judicial. Pero bueno, los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria y está claro que esto es una guerra, pero también nos lleva al otro lado, al otro flanco, que es el flanco de Keiko Fujimori, quien por cierto ayer no fue a la citación de la Fiscalía, la pospuso. ¿Qué es lo que está sucediendo de ese lado? Que no haya ido ayer me parece totalmente claro y ¿lógico? Usual, sí, digamos, es público que las declaraciones del Brasil están por llegar. De hecho, llegan antes de este fin de semana. Hoy se publica que ya se hicieron todas las gestiones y que para el fin de semana ya se tendría no solamente la transcripción, sino también el video de lo dicho por Marcelo Odebrecht el mes pasado. Con lo que probablemente trasciendan a medios porque los procedimientos así de observados tienen esa característica. Si esto es así, tiene todo el sentido del mundo que una persona que está siendo investigada en relación a las cosas que se discuten en esas declaraciones, posponga o pida que se posponga su declaración hasta conocer el contenido. También tendría todo el sentido del mundo que el propio fiscal cambie la fecha para interrogarla con ese material sobre la mesa. Entonces, el aplazamiento no me parece una cuestión ni sospechosa ni llamativa en absoluto. Sí me ha parecido llamativo, al margen de el enorme volumen de críticas que ha caído sobre esto, que en estas declaraciones el congresista Salaverry sostenga que viene una conspiración de la Fiscalía para falsificar pruebas, para provocar un pedido de una detención o prisión preventiva sobre Keiko Fujimori. ¿Por qué me ha parecido llamativo? Creo que todos tenemos claro que el procedimiento que involucra a la señora Fujimori está ya en una etapa en la que nada se puede hacer sin audiencias. El allanamiento se hizo sin audiencias precisamente porque estaba en una etapa inicial y los allanamientos, como las interceptaciones de teléfonos, tienen esas características. Pero la prisión preventiva de alguien que ya está sujeta al proceso solo se discute en audiencia, como hemos visto en el caso de los representantes de las consorciadas. Entonces, imaginemos esto, ¿no? La Fiscalía quiere falsificar pruebas. Bueno, tiene que pedir una audiencia, mostrárselas a la defensa y discutirlas ante un juez. Claro. Entonces, ¿qué es tan intensa la desconfianza del señor Salaverry sobre los abogados de la defensa como para no dejar espacio para que, si algo tan absurdo ocurriera, sean ellos los que lo demuestren en público, ante todos en una audiencia? Además, tendría que haber colusión con el juez. Tendría que haber una cosa inimaginable en los términos en los que se discuten los procedimientos judiciales en el Perú. Es cierto que hay muchos debates sobre el modo en que se están abordando los casos sobre prisión preventiva.
También es cierto que el hecho de que la Suprema haya decidido no recibir el caso Humala Heredia nos ha dejado a todos en una enorme incertidumbre, porque esperábamos que sea la Suprema la que termine de aclarar las reglas. Pero de ahí a pretender que un fiscal falsifique pruebas y que un juez lo acepte, es demasiado. Pero es que va en la línea de la acusación constitucional contra la cabeza de la Fiscalía, pues, ¿no? Va incluso más allá, porque las acusaciones son dos contra la cabeza de la Fiscalía, tienen que ver con cierta dejadez en no sé de qué manera impulsar un procedimiento que estaba en manos de un fiscal provincial, no del fiscal de la Nación, o con decisiones que son absolutamente propias de la Fiscalía sobre cómo asignar los fiscales en determinados despachos. Esto es una denuncia de fraude en pruebas. Muchísimo. Es fuerte la denuncia. Muchísimo, muchísimo. No se puede abordar una cosa así. Y sí, yo estoy de acuerdo con el congresista Velázquez Gején, esto no le hace daño al Parlamento, no le hace bien al Parlamento y no le hace bien ni siquiera a la defensa de la propia organización política a la que pertenece el señor Salaverry, porque es una exhibición de poca seriedad, o una segunda exhibición de poca seriedad. Hay que recordar que es el autor de la denuncia contra el fiscal de la Nación también, ¿verdad? Así es. Bueno, regresando al caso de Pedro Pablo Kuczynski, otro actor importante en esta historia es Gerardo Sepúlveda, su socio, a quien prácticamente el presidente le echó toda la culpa, le pasó la pelota a él y él ha respondido, él ha ofrecido una entrevista al diario El Comercio en el que señaló que todas las transacciones de la empresa Westfield Capital, que le pertenece a Pedro Pablo Kuczynski, han sido gestionadas por él. Veamos. En una entrevista al diario El Comercio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda se atribuyó todas las acciones de los contratos con Odebrecht, indicando que el mandatario nada tuvo que ver. Indicó que en el 2004 todos querían trabajar con Odebrecht y que mantiene una relación cordial con Pedro Pablo Kuczynski. El testimonio se conoce horas antes del pedido de vacancia. Al ser consultados algunos parlamentarios, no le dieron mucho crédito a las afirmaciones. El señor Sepúlveda es lo que podríamos llamar un coautor, un cómplice. O sea, es su pata, su compadre, su amigo, o sea, no, es evidente, pues, o sea, ese tipo de declaraciones sirven para tratar de ayudar al señor Kuczynski, pero no lo ayuda en nada, porque lo único que el señor Sepúlveda está confirmando es que sí hubo cobros a Odebrecht. Para nosotros lo fundamental está en determinar si el presidente de la República ocultó y mintió su relación con Odebrecht y el dinero que recibió mientras fue ministro. Esto es un proceso de vacancia que no tiene nada que ver con sus procesos, porque además, si cometió un delito en sus funciones o si hubo infracción a la Constitución cuando fue ministro, ya pasó los 5 años. Eso no se le puede imputar. Lo que se le imputa es la mentira que hizo para tapar. El oficialista Juan Cheput espera que todos los hechos sean valorados, principalmente lo que tenga que decir el mandatario. Son declaraciones políticas, pero en el fondo ellos saben que Sepúlveda con sus declaraciones ya marca una distancia en relación a lo que se ha venido aseverando. Él ha dicho que el presidente no tiene nada que ver. Que lo nieguen políticamente es síntoma de que ellos saben de que está perdiendo consistencia sus argumentos, pero no se puede negar lo real, no se puede negar la evidencia. En Peruanos por el Cambio vamos a trabajar hasta el último instante el día de mañana y tengan ustedes la seguridad de que al finalizar la jornada el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a seguir siendo presidente del Perú. Está ratificando lo que el presidente había señalado. El tema es que mañana el presidente tenga los argumentos necesarios, pueda hacer una explicación clara, coherente. En tanto, el equipo especial de fiscales del caso Lavallato, liderado por Hamilton Castro, ha citado a Gerardo Sepúlveda para el viernes 29 de diciembre, a fin de responder por las gestiones realizadas a través de las empresas First Capital y Westfield Capital. Pero si es que la Fiscalía hubiese encontrado o encontrara en él a futuro algún tipo de vinculación con los hechos, porque en definitiva él fue el ejecutor material hipotéticamente de un acto ilícito que implicaba como autor mediato al actual presidente, pues de todas maneras estará involucrado como investigado. Y ahí sí la Fiscalía puede utilizar mecanismos legales para hacerlo comparecer ante las autoridades peruanas. Sin embargo, Sepúlveda no está obligado a asistir a la Comisión Lavallato del Congreso por tratarse de una persona no domiciliada en Perú.
Y hoy, muy temprano, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha dado una entrevista a un medio internacional, a una radio. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista y luego lo comentamos. Esta mañana, en medio de esta difícil situación, presidente Kuczynski en Perú, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Presidente, gracias por acompañarnos. Quisiera preguntarle cuál es su situación en este momento. Estábamos escuchando el informe desde Lima de su discurso de anoche, de las críticas que le hace la oposición. ¿Cómo se siente usted hoy, esta mañana, presidente Kuczynski? Mire, yo me siento optimista. Yo creo que esas críticas las he contestado en el curso de varias entrevistas y presentaciones. Yo creo que son completamente injustificadas en el sentido de que una vacancia presidencial no se hace en base a información de hace 12, 15 años. Aquí lo que se está buscando es un pretexto para vacarme y hacer un golpe de Estado subrepticio, ¿no? Presidente Kuczynski, dice usted una acusación vieja. ¿Eso quiere decir usted recibió plata de Odebrecht a través de su empresa particular? Yo no he recibido plata de Odebrecht. Cuando yo fui ministro me aparté de la empresa y la persona que quedó encargada, como lo ha explicado muy bien él en tanto el Mercurio como el Comercio de ayer, hizo asesorías financieras a privados en las cuales el Estado no tuvo nada que ver. Y yo era el dueño de la empresa y muchos años después recibí un dividendo, varios dividendos, pero no es plata de Odebrecht. Esto es plata formal, declarada por un servicio, no por una coima como se trata de presentar. Sí, presidente, usted en ese momento era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Por qué siguió como ministro, siguió siendo socio de esa empresa que se llama Westfield Capital? No, yo me aparté de la empresa. Lo que pasa es que es una empresa muy pequeña, es básicamente una cuenta de servicios financieros y era muy difícil, quizás un descuido de mi parte. Pero como bien lo ha dicho mi ex socio, el señor Sepúlveda, él estuvo totalmente encargado de la empresa. Presidente Kuczynski, ¿la plata que usted recibió como dividendos de la empresa no provenía de todas formas de Odebrecht? Como un porcentaje muy pequeño. Era básicamente mis ingresos de inversiones, el proyecto del cual se me critica haber participado donde no participé, representa el 0,7% de los ingresos de esos años. Entonces, aquí hay que poner un poquito de realismo, ¿no? Claro, pero hoy, visto cómo funcionaba Odebrecht va a contratar a Westfield Capital, su empresa, pues porque usted era seguramente un hombre influyente en el gobierno de Toledo. No, pero ellos para ese tipo de cosas tenían la cuenta 2. Esto fue contratado aquí en el Perú, no hay ninguna cuenta secreta. Presidente Kuczynski, hoy el Congreso va a votar, necesita 87 votos. Me dicen desde Lima, parlamentarios que he entrevistado. Hemos escuchado las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski y lamentablemente no creemos que esto sume a su causa. Él está aceptando que ha recibido utilidades de los pagos que le realizó la empresa Odebrecht a su empresa Westfield, que aunque él no sabía nada, igual un poquito, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, pero que igual recibió ese dinero, que todo ese dinero está bancarizado, que ha sido por préstamos de servicios y no por coimas. Pero vamos al hecho que él en esa época tenía un puesto sensible dentro del Estado y lo que Pedro Pablo Kuczynski nos está pidiendo a todos los ciudadanos es un acto de fe ciega, que creamos que él no sabía absolutamente nada de lo que hacía su socio Gerardo Sepúlveda en su empresa. Gerardo Sepúlveda, por su parte, ha dicho que Odebrecht lo buscó a él
porque él era un hombre conocido en los negocios y confiaban en su calidad profesional, pero lo buscan a él porque trabajaba con Pedro Pablo Kuczynski, que era primer ministro de la República. Además de ello, hay toda una sucesión de hechos, hay una cronología bien interesante que en el aspecto legal, César, eso se va a tener que analizar prontamente. Por supuesto, y que está plagado de incógnitas, ¿no? Noten que cuando el presidente Kuczynski habla de la controversia política Ejecutivo-Congreso, tiene un tono y una contundencia distinta que cuando nos aproximamos a los detalles de las transferencias del 2004 y de las utilidades de Westfield Capital, ¿verdad? Aquí trastabilla, ¿no? Sí. Aquí trastabilla. Y las incógnitas quedan todas abiertas, incluso en la declaración de Gerardo Sepúlveda. A ver, nota previa, ¿no? Vamos por partes. Claro, nota previa. Gerardo Sepúlveda viene a prestar lo que en términos generales se puede llamar, esto no es un caso legal, pero en términos generales se puede considerar un testimonio subordinado. Es decir, el testimonio de alguien que tiene una vinculación con quien está afectado por un caso, en esta ocasión, moral. Los testimonios subordinados son concluyentes cuando contradicen al superior, pero son irrelevantes cuando lo confirman. Claro. Solo dejan el testimonio de Gerardo Sepúlveda, que yo también creo es importante, sin embargo solo sirve para dejar en evidencia que dentro del equipo del señor Kuczynski nadie lo va a contradecir. Pero no suma a la discusión. Al contrario, en su presentación de hechos hay un detalle muy importante. Él dice en su declaración: los servicios que yo prestaba no requerían nada del Ejecutivo, porque se referían a la estructuración financiera de la operación del prestador del servicio, la constructora, hacia el banco privado. Eso no es cierto al 100%. Ajá. Hay que explicar por qué. Cuando se estructuran las finanzas de un proyecto, inevitablemente se afectan las condiciones de plazos, cronogramas, avales, respaldos y garantías del Ejecutivo. De modo que en el detalle de la estructuración no solo hay tasa de interés y plazo. Hay una serie de detalles en los que el proyecto y las condiciones de base se pueden ver afectadas. En segundo lugar, creo que nadie ha pretendido, no todavía al menos, o no veo razones para hacerlo, que Gerardo Sepúlveda, que es un financista con residencia en Chile, no un ejecutivo de una empresa peruana ni un proveedor de servicios del Estado, sea necesariamente penalmente responsable sobre algo que todavía no sabemos con claridad si es un crimen o si ha prescrito porque es muy antiguo, ni nada, ¿verdad? De modo que su declaración en esa parte suena más a una defensa anticipada a cargos que nadie le ha hecho. La cuestión no está en con quién hablaba él cuando proponía una tasa de interés o movía un papel de la estructuración financiera. La cuestión está en cómo se relaciona, lo acabas de resumir con una claridad que suscribo, cómo se relaciona el servicio de estructuración financiera de los dos principales proyectos que pone en el mercado el Ejecutivo con la posición que el dueño de una de estas compañías tiene en el Ejecutivo. Aquí puede no haber un caso de perjuicio al patrimonio del Estado. Claro. Pero hay que discutir mucho más y con muchos más hechos para saber si la razón por la que Gerardo Sepúlveda fue elegido para este contrato es, en efecto, que es el socio del ministro de Economía que estaba en funciones. Y eso no se va a resolver el día de hoy. Para discutir eso, que a todos nos molesta, falta mucho. Y todo ese tiempo de quedarse Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia, todas estas próximas semanas vamos a estar con todas estas incógnitas que no se van a poder dilucidar y eso nos va a mantener en vilo. Por eso hay que tener un punto final muy cerca, pero yo creo que no tan cerca como esta tarde. Sí creo que 5 o 10 días más podrían ayudar muchísimo a una discusión que tiene que ver con nuestras reglas comunes sobre tolerancia y con el modo en que fijamos las proporciones en las consecuencias. No hay que olvidar, la vacancia es irreversible, eso tiene que tomarse en cuenta. Ahora, cuando uno escucha a Pedro Pablo Kuczynski, parece que no estuviese midiendo la magnitud de los hechos, sino cayera en cuenta de lo que le está pasando, porque él habla de descuido. Sí, discúlpeme porque fui descuidado, le pido perdón por ser desprolijo,
Pero caramba, estamos hablando de una infracción a la Constitución para empezar. De un caso de una infracción moral muy intensa. Yo creo que las cuestiones relacionadas al perdón tienen probablemente mucho que ver con los cargos morales, siempre que el pedido de perdón sea equilibrado y se dirija al centro de los hechos, ¿no? La teoría del descuido creo que es lo que más nos ha indignado a todos, porque a mí en lo personal, como ciudadano, no me parece aceptable que una persona de la estatura de Pedro Pablo Kuczynski, con 56 años de experiencia en el mundo de las finanzas, nos quiera decir que no sabía lo que pasaba en su propia empresa. En segundo lugar, las discusiones sobre lo que una persona sabe o no sabe son muy complejas, porque nunca vamos a entrar en el cerebro de los seres humanos para ver como si fuera una película o una computadora qué cosas estaba representando en el momento de los hechos. El saber, en términos institucionales, se atribuye. El saber proviene de los roles y las posiciones que la gente tiene. El dueño de una empresa unipersonal que resulta involucrada en la estructuración financiera de los dos principales proyectos que su gobierno puso en el mercado, no puede pretender que no sabía que esa empresa estaba ahí. Y ojo que en ningún momento hemos hablado de coimas o corrupción, porque eso es algo que la Fiscalía ya tendría que investigar con la cronología de los hechos. Si viene a cuento y se aparece dentro de todas esas incógnitas de la historia que no conocemos. No sabemos quién describió a quién, ¿Quién buscó a quién? Cosa, claro. Quién buscó a quién, para qué lo buscaron, qué cosa se contó. Ese es el tipo de casos que solo se puede discutir con toda la correspondencia epistolar puesta sobre la mesa. Y no la tenemos ni la tendremos para esta tarde. Bueno, a las 8:12 ya hay movimiento en los exteriores del Congreso de la República. En algunos minutos más ya va a dar inicio a esta sesión especial del Congreso para escuchar a Pedro Pablo Kuczynski. Y tenemos que comunicarnos con Brian Matías porque vemos que ya hay algunas portátiles. En este caso estamos viendo una a favor del presidente de la República. Brian, muy buenos días. Cuéntanos qué está pasando en tu punto de transmisión. ¿Qué tal, Pamela Mabel? Muy buenos días. Nos encontramos, tal como le indican, frente al Congreso de la República. Hasta este lugar ha llegado una portátil pequeña, aún de simpatizantes de Peruanos por el Cambio, para dar el apoyo al presidente en lo que va a ser todo este proceso de vacancia, hasta dónde va a llegar el presidente de la República. Caballero, buenos días. ¿Usted por qué está viniendo hoy día? ¿Cuál es el motivo? Estamos defendiendo la democracia y la institucionalidad del Estado. El Estado está en peligro en estos momentos, por lo tanto nosotros tenemos que defender la democracia porque el pueblo así lo ha demandado en su momento. Nosotros tenemos que defender la institucionalidad democrática, ya que verdaderamente el golpe fujimorista está en marcha. Bueno, Pamela Mabel, te voy a mostrar, no sé si la cámara me puede ayudar para el lado izquierdo. Serán unos cerca de 55, 60 hasta 70 simpatizantes que han llegado con pancartas, con paneles. La policía también ha tenido que cruzar desde el Parlamento para evitar que los simpatizantes lleguen hasta la pista. Los están ubicando en lo que es la vereda. Hay cerca de 12 efectivos policiales que han llegado hasta este punto. Ahora, Pamela Mabel, te quiero mostrar también lo que es el Jirón Junín. El Jirón Junín va a estar cerrado porque por aquí nos han indicado que el presidente de la República va a tener que llegar hasta el Congreso. A las 9:30, hay que recordar, está citado. Mira, este es el panorama que tenemos, compañeras. Han colocado rejas, hay efectivos policiales. Hay otra reja exactamente a una cuadra de Palacio de Gobierno. De aquí también se puede ver, no sé si podemos voltear a la derecha para que observen. Hay una portátil, sí, reducida hasta el momento. Se espera que en los próximos minutos lleguen más simpatizantes. Esto lo había anunciado el presidente del partido, Gilbert Violeta, que iban a estar presentes aquí en todo lo que dura este proceso y debate de la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pamela Mabel, no sé si tienen alguna consulta en estudios. No, Brian, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se desarrolla la noticia desde este punto. Nos da la impresión de que Pedro Pablo Kuczynski se trasladaría entonces a pie, ¿no? Y toda esta zona estaría rodeada por simpatizantes. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos más bien a la residencia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí se encuentra nuestra reportera Nidia Cajanida. Adelante.
Así es, compañeros. En realidad ya la situación va cambiando conforme se avanzan los minutos. Ya falta muy poco para que el presidente de la República salga desde su domicilio rumbo a Palacio de Gobierno y luego al Congreso de la República. Y ya se encuentra en el interior de la vivienda la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y también han llegado algunos de los ministros, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, el canciller Ricardo Luna, el ministro de Educación y del Wexler, el ministro de Salud Fernando D'Alessio, y hace algunos minutos acaba de llegar también la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljoví y el ministro de Trabajo Alfonso Ogrados, y estamos viendo ahí algo del movimiento porque ha llegado también el edecán del presidente de la República y hay gran resguardo policial, ha llegado una tropa, alrededor de 50 efectivos policiales, que es lo que hemos podido contabilizar, que han sido desplegados. Y hace algunos minutos también ya ingresó el vehículo Lexus en el que se va a trasladar el presidente de la República. Este vehículo ya ingresó a la cochera de la vivienda y lo que suponemos es que en los próximos minutos ya estaría partiendo el jefe de Estado rumbo a esta citación en el Parlamento Nacional. Ahí estamos viendo, ha llegado un vehículo más. Asumimos que es un vehículo de otro de los ministros que van llegando minuto tras minuto. Y también ha llegado el congresista Gilbert Violeta, que en realidad se quedó muy pocos minutos y luego se retiró. Y también representantes, observadores de la OEA, hablamos del secretario de Asuntos Jurídicos, Jean-Michel Arrigui, y el asesor del secretario general, Luis Almagro, el señor Gustavo Sinosi. Ellos ingresaron aquí a la residencia del jefe de la República, observadores de la OEA. Recordemos que ellos van a estar presentes en este proceso de vacancia para resguardar la legitimidad del mismo. Hay entonces movimiento, asumimos ya que en los próximos minutos podría estar partiendo el jefe de Estado a esta citación importante en el día decisivo para todo el Perú. Es la información que tenemos, compañeros. Muchas gracias, Nidia. Nos mantenemos en contacto para cualquier novedad. Regresamos aquí a estudios con el doctor César Azabache. Doctor, el caso Fujimori y Kuczynski son totalmente diferentes. Son dos situaciones completamente diferentes. Pero en el caso específico de Pedro Pablo Kuczynski, si es que se llega a vacar hoy, se estaría sentando un precedente bien interesante, porque entonces estamos poniendo una valla bien alta. ¿Qué pasaría con un próximo presidente que mienta o que haya cometido algún tipo de infracción fuera de su tiempo, ni siquiera como presidente? En cualquier caso, yo creo que esta discusión ya genera un precedente importante. Ya estamos discutiendo los deberes de veracidad en las declaraciones de un presidente de la República ante los demás poderes del Estado. Ya estamos discutiendo el peso específico de la carga de actividades privadas anteriores. Luego de esta discusión volveremos a poner sobre la mesa la cuestión de la llamada puerta giratoria, si en realidad tiene sentido que esta imbricación entre actividades privadas y públicas se mantenga. Lo que creo es que precisamente por eso, porque estamos discutiendo asuntos decisivos de ética pública, es importante abrir el debate a más voces y no tomar una decisión definida solo por estos dos grandes puntos en controversia, disputándose el voto a voto durante esta tarde. Tenemos que conformar desde este momento una regla, un procedimiento, un modo de hacer las cosas que impregne de moralidad nuestros debates públicos. De ahí mi apelación a que el Congreso esta vez se autolimite, nos muestre que es capaz de hacer eso y de convocar a las personalidades más indiscutibles del medio para que también puedan dar su opinión ante el Pleno sobre cómo calificar estos hechos y cuál es la consecuencia proporcional y específica que debemos tomar frente a ellos. Bien, sería un ejercicio bien interesante, sí, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Vamos a estar muy al tanto de lo que va a ocurrir el día de hoy porque esto va a ser largo. No solamente son las 2 horas que va a tener el presidente y su abogado para dar su descargo, sino también las 4 hasta 6 horas que podrían tardarse los congresistas en debatir. Y si va a haber votación el día de hoy, sería... Y si va a haber sorpresas, ¿no? Porque desde las 8 de la mañana la Comisión Lavallato está reunida porque hay documentación nueva. No sabemos de qué documentación se trata, así que todo puede suceder el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Pausa y regresamos, no se muevan.